Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Shalom a todos. Soy Rudy Zelaya, presidente de la Asociación Shalom El Salvador. Y como asociación, pues hoy iniciamos un proyecto muy interesante. Un proyecto que muchas personas del mundo cristiano, amigos y otras personas que les interesa la cultura hebrea, ¿verdad? Nos han pedido, nos preguntan constantemente cómo es eso del estudio de la Torá. Bueno, nuestro invitado especial, él tiene un proyecto también muy parecido al nuestro, denominado Judaísmo para no judíos. Y en esta ocasión, pues lo tenemos acá como invitado especial para que nos hable del tema, ¿verdad? Durante un año, pues el rabino Juan Pablo Sandón nos hablará y nos explicará a lo largo de 54 parashot el estudio completo de la Torá en un año. ¿Y por qué en un año? Bueno, ya veremos a medida nos entramos en el contexto del estudio de la parashá de hoy. ¿Qué tal, Rabino? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Rudy? Gracias a ti por invitarme, por tenernos en cuenta como comunidad y bueno, por poder sumarnos a este proyecto tan lindo que es conversar acerca de la Torá, conversar acerca de la palabra divina que tenemos los judíos y que transmitimos al mundo. Así que para mí es un placer. El placer es nuestro. Muchas gracias. Es muy interesante para mí en lo personal comenzar el inicio del estudio de la Torá. Quizás comenzamos, Rabino, con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el estudio de la Torá? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo debemos percibir el mundo no judío? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Primero, antes que nada, me gustaría explicar un poco que la Torá para los judíos es lo que en general el mundo católico cristiano conoce como Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de lo que, como decía, el mundo católico cristiano llama Antiguo Testamento, ¿sí? Esto incluye la historia desde la creación hasta que el pueblo judío termina su travesía de 40 años por el desierto y es el texto principal de la tradición judía, el que nosotros entendemos que fue entregado por Dios al pueblo de Israel. Por lo tanto, tiene un nivel para nosotros de santidad y de importancia supremo, ¿no? Y al punto tal que, como vos decís, es un texto que nosotros estudiamos, que se estudia a lo largo de toda la vida, ¿sí? Uno nunca termina de estudiar el texto de la Torá. Los judíos venimos haciendo desde hace miles de años, prácticamente desde que Adonai puso en nuestras manos este texto, ¿sí? Muchos grandes sabios de nuestra tradición se han dedicado a interpretar este texto de manera completa y obviamente nosotros lo continuamos haciendo con base en nuestras tradiciones, como decían nuestros sabios, en todos aquellos que han aportado su conocimiento a la interpretación del texto bíblico y también, obviamente, aportando nosotros nuestro granito de arena desde el siglo XXI en el que vivimos y actual, ¿no? La Torá es un libro para todos los tiempos y para todos los momentos históricos. Por lo tanto, cada generación también tiene la obligación de darle su visión de acuerdo al mundo en el que le toca vivir. ¿Okay? La Torá entonces está compuesta de 5 libros, ¿verdad? Que están escritos sobre todo en hebreo. Ustedes la leen en hebreo y hacen la reflexión a partir con el texto con que inicia la parashá de la semana, ¿verdad? En este caso, para iniciar, estaríamos comenzando con Bereshit, ¿verdad? ¿Qué significa Bereshit? Bueno, los textos hebreos obviamente siempre son, todos los textos judíos, su original es en hebreo. Nosotros los estudiamos de su texto original y todas las interpretaciones están hechas en base al idioma original, a la gramática original. Por lo tanto, obviamente es redundante, tienen un nombre en hebreo. No somos muy creativos en la forma de ponerle nombre a los textos. En general, los textos siempre, todos los textos bíblicos se llaman de acuerdo a la primera o alguna de las primeras palabras que componen el texto. ¿Sí? El libro de Génesis en hebreo comienza con el conocido versículo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
¿sí? Bereshit es una forma de decir en el principio o en el comienzo, y por eso para allá de esta semana que estamos comenzando un ciclo anual de lectura, tiene ese nombre y también tiene ese nombre el libro completo, digamos, ¿no? El primer libro que, como decíamos, el mundo occidental católico cristiano conoce como Génesis, ¿sí? La referencia es la misma, hace mención al comienzo de la creación, que es como así comienza el texto, ¿no? Entonces hoy iniciamos, es la primera semana de 54 durante un año estaremos conversando, ¿no? Sobre la instrucción o la enseñanza para el mundo no judío. En este caso, comenzamos con Bereshit. Bereshit en la primera lectura, por decirlo así, consta de que para el mundo cristiano católico serían 4 o 5 capítulos, ¿verdad? Pero ustedes hacen un resumen. ¿Cómo lo hacen? Exacto. Bueno, nosotros tenemos una división diferente a la de capítulos y versículos. Obviamente nuestros textos impresos, cuando uno agarra una Biblia hebrea impresa, viene también separada en capítulos y versículos, como cualquier Biblia cristiana. Pero en lo que tiene que ver con la lectura pública que nosotros hacemos en cada Shabbat, ¿sí? En nuestro día sagrado de descanso en la sinagoga, la división es en lo que se llama parashá, que básicamente es una porción, ¿sí? Y esa porción no siempre está separada de una manera, podríamos decir, con un capítulo cerrado. Por ejemplo, Parashat Bereshit termina en el versículo 8 del capítulo 6 del libro, ¿sí? O sea, ahí directamente corta. Eh, la división judía es más basada en temáticas que en capítulos. ¿Sí? Entonces se incluyen determinadas temáticas dentro de una sección y esa sección se cierra. Esto ya viene determinado desde hace muchos siglos y es lo que nosotros vamos leyendo públicamente cada semana, ¿no? En nuestros espacios de rezo. Entiendo que en esta separación de temas o temáticas, contenido, está, por ejemplo, en este caso de la primera semana, está la creación en el, digámoslo así, ¿verdad? En el primer capítulo. Y luego también en los siguientes capítulos está la serpiente, está la historia de Caín y Abel, como le llamamos nosotros. Pero ustedes hacen ¿cómo estudian todo eso? ¿Durante la semana lo estudian o solamente en Shabbat o el sábado, como nosotros le llamamos? Es una muy buena pregunta. Como yo te decía, el estudio de la Torá es un estudio para toda la vida, ¿no? Uno nunca termina de estudiar Torá. Lo mínimo que una persona judía debería estudiar es por lo menos 2 veces en la semana antes de Shabbat, ¿sí? Después en Shabbat se hace la lectura pública de la Parashá. Y en nuestro caso particular, por ejemplo, en nuestra comunidad, tenemos además, después de que termina el espacio de rezo, un espacio de estudio que aproximadamente dura 1 hora y media cada sábado, en donde volvemos otra vez a refrescar y a repasar y a sumar más contenido a lo que bueno, cada uno haya estudiado en la semana, ¿no? Es un estudio muy participativo, en donde todos suman su conocimiento, mucho o poco, ahí no se hace diferencias, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, todos aportan. Y se dan y no solamente momentos de aprendizaje, sino que además se dan momentos de debate interesantes, porque obviamente cada uno también trae su opinión. El judaísmo, los debates son absolutamente permitidos, de hecho se los incentiva, porque creemos que eso enriquece el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que a lo largo de una semana uno ya ha sumado por lo menos unas 3 lecturas, ya eso le da como cierto conocimiento, cierto background y le permite hacer por lo menos una pequeña interpretación, un pequeño aproximamiento, ¿no? Ah, qué interesante. Es decir, durante la semana los interesados pues estudian del capítulo 1 al capítulo 6 por decirlo, lo que le interesa más y luego hacen un resumen en el Shabbat y luego ahí es donde se dan ¿cómo se llama? No, nosotros le dimos discusiones, pero no son discusiones, pero sino son como debates, como le llaman ustedes, pero que eso enriquece, ¿verdad? A la enseñanza de la semana.
Sí, exactamente. No son discusiones, son debates básicamente porque en el judaísmo, como el judaísmo es una fe que no es dogmática, pueden existir y convivir varias visiones al mismo tiempo, en el mismo espacio, sobre el mismo tema, ¿no? Y digamos, nosotros nadie se hace problema por eso, digamos, al contrario, Ok. creemos que enriquece, ¿no? Ah, perfecto, muy interesante, qué bien. Entonces, Rabino, ¿qué significa entonces la palabra parashá? Yo le llamaba instrucción o la enseñanza, pero no sé si nos puede aclarar qué significa la palabra parashá. Para allá significa porción, básicamente. Es una porción en la cual está dividida la Torá. La Torá está dividida en 54 parashiot, que es el plural de parashá. Y estas 54 porciones se leen a lo largo de un año del calendario hebreo, ¿no? Que es un poco más acotado que el calendario secular que usamos habitualmente. Tiene algunos días menos porque los meses son lunares. Eh, y bueno, ocurre a veces que en algunas semanas algunas parashot se leen juntas. Entonces, bueno, depende el momento del año, depende de las particularidades del calendario hebreo, que no es tan estático como el calendario secular que usamos en el mundo civil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A veces se generan algunas modificaciones, pero básicamente, a modo de resumen, a lo largo de un año leemos todo el texto bíblico completo y volvemos a comenzar. Es lo que está ocurriendo esta semana. El día viernes el día jueves por la noche y viernes vamos a estar celebrando lo que en la tradición judía se llama Simchat Torah, la fiesta de la alegría de la Torah, en donde terminamos y comenzamos al mismo tiempo la lectura del texto bíblico, y el sábado ya en Shabbat empezamos un nuevo ciclo de Parashiot, que bueno, como digo, se va a extender a lo largo de todo el año, ¿no? Ah, perfecto, muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, lo que ahora comenzamos, con esta semana comenzamos la primer parashá de 54. Entonces, a qué nos lleva esta parashá de la primera semana? ¿Cómo debemos aceptarlo el mundo no judío? ¿Cómo debemos recibir la enseñanza de esta primera semana? Mira, yo creo que esta para allá contiene, para mí, tres temas que son fundamentales. ¿Ok? El primero es la creación. El segundo, el vínculo de hermanos entre Caín y Abel. Y el tercero, un detalle que por lo general no se lo menciona demasiado, pero que para mí es muy, muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad y el uso de la tecnología. Cuando digo tecnología no me refiero a celulares únicamente o a computadoras o a inteligencia artificial. Tecnología me refiero desde que el ser humano creó el hierro, desde que el ser humano empezó a utilizar el arado, desde que cualquier tipo de dispositivo que le permite al ser humano hacer su vida laboral y la forma de ganarse su sustento de manera más fácil y accesible, ¿no? Entonces creo que estos tres temas son fundamentales. Y me parece que son tres temas que son completamente universales, digamos. Acá no tiene que ver con judaísmo, catolicismo, cristianismo, ¿no? Son tres temas que nos atraviesan absolutamente a todos, ¿no? Primero, arrancando particularmente con el tema de la creación, ¿sí? La creación, que tanto el mundo católico cristiano como el mundo judío compartimos el mismo texto, nos da un mensaje muy, muy claro que tiene que ver que todos tenemos el mismo origen, todos venimos del mismo lugar, ¿sí? De Adán y Jabá. Y acá no quiero entrar en aquellos que creen que el texto bíblico es un texto histórico o aquellos que creen que el texto bíblico es un texto alegórico. Esto va más allá de eso. Incluye absolutamente todas las visiones. Más allá de lo que cada uno crea con respecto al texto bíblico, el mensaje es claro. La humanidad desciende en el mismo origen. Todos somos imagen de Dios, como bien dice la parashá en el comienzo. Así nos creó Dios. Imagen de Dios significa que tenemos la capacidad del intelecto, ¿sí? Que es una capacidad que tiene Dios, obviamente, ¿sí? Que tenemos la capacidad de amar, que es una capacidad que tiene Dios, que tenemos la capacidad de ser personas justas, que es una capacidad que tiene Dios, que tenemos la capacidad de ser bondadosos,
¿sí? Básicamente a modo de resumen. Todas esas capacidades que Dios tiene las puso de una manera obviamente limitada en el ser humano. Y a partir de ahí tenemos que desarrollarlo. Y eso, por un lado, nos da muchas cosas buenas, pero por otro lado también nos da algunas cosas malas, que tiene que ver con que a veces los seres humanos nos rebelamos frente a la realidad. Queremos hacer cosas que sabemos que no van dentro de del cauce normal, ¿no? Y es lo que le pasó a Adán y Jabá, Adán y Eva, ¿sí? Dios les dio una orden, no la pudieron cumplir. Lo que normalmente se llama comer del árbol del fruto prohibido, en el caso de la traducción original en hebreo, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Ese es el primer punto que me parece que es fundamental. Todos venimos del mismo lugar, todos tenemos el mismo origen, y al mismo tiempo nuestra propia condición humana hace que todos seamos falibles. Todos nos podemos equivocar y todos podemos cometer errores, ¿no? Ese sería como el primer punto a resumir. Ok. El segundo punto tiene que ver con ya lo que empieza a aparecer en el capítulo 4 del libro de Génesis, del libro de Bereshit, y en la para allá particularmente esta que estamos leyendo, que tiene que ver con el vínculo entre Caín y Abel, ¿sí? El vínculo entre estos dos hermanos, los primeros hermanos de la historia de la humanidad, en donde lamentablemente uno termina matando al otro. Los primeros hermanos son protagonistas del primer asesinato de la humanidad, ¿no? Eh, es una historia muy complicada, que tiene muchas capas de análisis, ¿sí? Pero básicamente yo hoy me quería centrar en una especial que tiene que ver con los motivos con los que lleva a que Caín mate a Abel, ¿sí? Nos dice la Torá que los dos ofrecieron ofrendas a Dios, ¿sí? Y una fue más aceptada que la otra. Podemos hacer algunas interpretaciones respecto a si eso es una percepción humana o si realmente es una condición divina, pero no sé si viene tan al caso. Ahora, lo que ocurre es cómo se siente un ser humano cuando siente que Dios no lo escucha, ¿no? O cuando malinterpreta quizás el mensaje de Dios, ¿no? Eh, Caín sintió que Dios no lo escuchaba, y ese sentir que Dios no lo escuchaba le quiso hacer tener razón a la fuerza, ¿no? Y entonces atacar contra y atentar contra la vida de su propio hermano. Eh, es un mensaje muy, muy duro, pero creo que es un mensaje muy necesario, porque apenas comienza la Torá, lo que la propia Torá nos está diciendo es, cuidado, que si ustedes no interpretan este mensaje divino de una manera humanitaria, de una manera fraterna, de una manera conciliadora entre cada uno de los seres humanos que habita el mundo, lo que va a ocurrir va a ser muerte y destrucción, ¿sí? Que es lo que termina ocurriendo entre Caín y Abel, ¿no? Es muy interesante que la Torá traiga esto ya en el primer vínculo filial que aparece, ¿no? Dos hermanos que no pueden conciliar, que no pueden ponerse de acuerdo en el hecho de cómo acercarse a Dios o de qué manera percibir ese acercamiento a Dios, y eso termina en muerte. Lamentablemente, creo que la historia se ha repetido demasiadas veces a lo Sí, largo de todo el devenir de la humanidad, lamentablemente, sí. y todavía no lo entendemos. Todavía no lo entendemos. Nos falta muchísimo para seguir caminando en ese sentido, ¿no? Y por último, el tercer mensaje, que creo que es muy, muy importante de esta para allá, y como digo, en general no se comenta tanto, es lo que ocurre en el capítulo 5 del libro de Génesis, del libro de Bereshit. En el capítulo 5 se relata toda una serie de genealogía, ¿sí? De todos los descendientes, desde Adán y Eva, Caín, bueno, Abel, el tercer hijo que tienen Adán y Jabá y todos sus descendientes, ¿sí? En general la gente se saltea en la parte de genealogía en la Biblia, pues suele ser Sí, un poco aburrida, ¿no? sí, sí, sí. Tal fue hijo de tal y tal fue hijo de tal y bla, bla, bla. Pero ahí en el medio aparece algo muy, muy interesante, que es el desarrollo de algunas tecnologías, como yo decía antes.
aparecen los primeros instrumentos musicales, aparecen los primeros arados, aparece la primera escritura en forma de poesía dentro de ese texto. Y aparece el metal. Y aparece un personaje llamado Lemech, descendiente también de las primeras generaciones, que en lugar de usar el metal como instrumento de arado, que esa fue la intención original, facilitarle el trabajo a la gente, lo utiliza como arma. Y si bien no comete el primer asesinato, porque el primer asesinato fue el de Caín sobre Abel, comete el primer asesinato de manera deliberada, ¿sí? En donde una persona va directamente con la intención de matar a otra solamente por el hecho de quitar una vida, ¿no? Sí. Acá yo creo que se desprende un mensaje muy poderoso de este breve texto. Es muy pequeño el texto, pero es muy contundente, ¿no? Los objetos que el ser humano crea en sí mismo no son ni buenos ni malos. Lo que hace que algo sea bueno o malo es lo que el ser humano hace con él. Sí. Una pieza de metal puede ser un arado y facilitar el trabajo de un agricultor, o puede ser una espada y quitar una vida. Pero eso lo decide el hombre que tiene ese metal en la mano. El metal en sí mismo no hace nada, Sí. ¿no? Entonces, creo que acá, como digo, y a modo de resumen, tenemos estos tres poderosos mensajes. Todos venimos del mismo origen, todos tenemos como idea principal adorar al mismo Dios, ¿sí? Con todas las características que Él nos dio, pero si no logramos encontrar acuerdos y conciliación en cómo conducirnos como humanidad en conjunto, vamos a terminar como Lemech, usando nuestras tecnologías y toda la capacidad que Dios nos dio, unos contra otros, generando lo que lamentablemente el ser humano puede generar, que es la muerte de muchísimas personas, ¿no? Con mucha tristeza y con mucha pena, pero lamentablemente es lo que pasa en el mundo y todavía no hemos sido capaces de encontrar el camino definitivo hacia la paz. Creo que el mensaje de esta primera para allá es en algunos momentos muy duro, pero absolutamente necesario para poder entender como humanidad realmente Qué interesante, qué interesante. Me llama la atención varias cosas, pero por cuestiones del tiempo vamos a ir resumiendo también. Torá significa ley de Moisés, ¿verdad? Y en esta primera semana de la Parashá, a partir de la reflexión que nos hace, eh, a qué mandamientos podemos asociar la enseñanza de esta primera semana, Rabino? Es una excelente pregunta. La Torá es una enseñanza, como vos decís. Creo que la traducción correcta es enseñanza, ¿sí? Okay. Eh, el libro de Génesis o Bereshit es un libro que no tiene mucho contenido legal. Es un libro más de historias, ¿no? Cualquiera que lo haya leído lo sabe. Pero particularmente en esta para allá hay algunos mandatos que Adán y Eva reciben de Dios y que creo que son fundamentales. El primero tiene que ver con formar una familia, que como dice la Torá, el hombre en algún momento va a dejar la casa de su padre y de su madre, ¿sí? Para buscar una pareja, para formar una familia, y el mandato de tener hijos, que ese sí es un mandato, es una ley de la Torá para, por lo menos para nosotros los judíos, ¿no? Tener hijos. Eh, tenemos este mandato divino de formar familia, de tener hijos, de crear hogares, ¿no? Y creo que es un excelente mandato incluido dentro de este texto que yo acabo de mencionar, porque toda la enseñanza que una persona puede recibir para evitar llegar a situaciones como la de Caín y Abel o como la de Lemech, deberían salir del hogar de las personas, deberían ser transmitidas por los padres a los hijos, ¿no? Entonces es fundamental crear un hogar con un vínculo familiar saludable para que de ahí salgan personas que sean emocionalmente saludables al mundo, ¿no? Y que puedan aportar para que este mundo sea un lugar mejor.
Qué bueno, interesante. Yo asociaba algunas de las, pero no sé si estoy equivocado, usted me corregirá, ¿verdad? Si es así como ustedes lo plantean, pero asociaba la, como los mandamientos para el caso de Caín y Abel, a no tener envidia. No sé si por ahí también podría ser, porque el origen, al parecer, fue la envidia, ¿verdad? Que aquel le recibió mejor la ofrenda y a mí no. Entonces ahí comienza con la envidia, el ver más bonito lo que el otro tiene, como que ahí se origina parte del problema o parte de lo que nos puede llegar a provocar situaciones como esa. Por ahí también podría ser, David. Es una muy buena interpretación la que haces, Rudy. Por supuesto que el mensaje de Caín y Abel tiene en gran parte que ver con este sentimiento de envidia que lamentablemente los seres humanos tenemos. Legalmente, para los judíos eso sale de otro lado. Nos vamos a adelantar muchísimo. En algún momento volveremos a hablar de esto cuando llegue la oportunidad. El último de los conocidos 10 mandamientos en la entrega de Torá, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, todavía falta muchísimo para llegar ahí, dice, no codiciarás. Ah, ahí Y está. una serie de cosas que uno no debe codiciar, ¿no? De ahí sale el no codiciar, el no envidiar, porque en definitiva la codicia es la Sí. forma suprema de la envidia, ¿no? Bueno, ya hablaremos legalmente por qué sale de ahí, pero obviamente que este mensaje contiene implícitamente esa idea, ¿no? De no Sí. sentir envidia. Sí, yo creo que no, me llama mucho la reflexión y quisiera seguir preguntando, pero ya por cuestiones de tiempo creo que les vamos a dejar a los oyentes, a los que nos están viendo pues a través de las redes, que también hagan su reflexión. Los invitamos a leer los primeros 5 o 6 capítulos de Génesis o de Bereshit para que también comprendan el trasfondo de lo que se refiere a la enseñanza de esta primera semana, la primera de 54 que vamos a estar estudiando durante todo el año. Muchas gracias, Rabino, muy amable por su... Gracias a vos, Rudy. Y bueno, simplemente quiero dejar algo de comentario. Quizás si aquellas personas que vean este video en redes sociales quieren dejar alguna pregunta con los comentarios, sí, voy a tratar de hacerme el tiempo. No prometo contestarlas todas. Esperemos que sean muchos los interesados, pero quizás algunas pueda contestar. Así que aquellos que tengan dudas o que se hayan quedado con alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios en la publicación y dentro de lo posible trataré de responder. Tal vez comenzamos con alguna de esas en la próxima O enseñanza. podemos comenzar también, excelente idea, excelente Sí. idea. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en Gracias, Rudy, hasta en la la próxima siguiente. semana. Sí, muchas gracias. Shalom a todos. Shalom.